Comunicativos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar con la serie de videos que hablan de los sistemas políticos y de gobierno de todo el mundo. En esta ocasión vamos a hablar de los Estados Unidos y su organización como país. Así que, qué mejor que se queden hasta el final. Antes de iniciar, los invito a que se suscriban, que nada les cuesta, comenten, pongan like a este video y lo compartan con más personas. Recuerden también que para opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Algunas personas definen el sistema de gobierno de los Estados Unidos como una democracia, pero la cosa es más profunda. Para responder rápidamente a la pregunta de qué sistema de gobierno tiene Estados Unidos, podemos decir con toda claridad: los Estados Unidos es una república federal constitucional. Para entender mejor este concepto, vamos a analizar cada uno de los términos. Primero, hay que decir que una república es un sistema de gobierno en la que el pueblo detenta el poder. Para que esto ocurra, el pueblo elige a sus representantes para que dichos representantes ejerzan ese poder conferido a los ciudadanos. Así que los Estados Unidos, para empezar, es una república. Es federal, y esto significa que al lado del gobierno nacional existen también los gobiernos de los 50 estados de la Unión Americana. Cada estado es libre y soberano, tiene su propio gobierno y genera sus propias leyes. Si pensamos que un estado es un territorio que agrupa a un número determinado de habitantes, podemos decir que ese estado es también una asociación de personas. Bueno, con esta óptica, una federación es una asociación de asociaciones en la que todos los estados acordaron unirse en un pacto común para vigilar los intereses de todos. Es constitucional también, y esto significa que el gobierno de los Estados Unidos se basa en una constitución, la cual es la suprema ley de la nación. La constitución es justamente ese pacto común. La Constitución determina el marco que define cuál debe ser la estructura del gobierno federal y los gobiernos estatales. Además, impone límites significativos a los poderes de todos ellos. En un momento más les voy a hablar de los tres poderes, por cierto. Si me permiten expresar esta idea sin que se me asusten mucho, los Estados Unidos actúa como 50 pequeños países independientes entre sí, pero que han decidido unirse para buscar sus beneficios comunes. Esta unión es el Pacto Federal, la Constitución, y quien encabeza dicha federación es el presidente de los Estados Unidos. Esto es tan interesante que esta nación no tiene un nombre propio como Francia, Argentina o Italia, sino más bien un nombre descriptivo. Su nombre dice que son unos estados que han decidido unirse en un pacto federal. Por cierto, aquí les dejo la liga del video en que les cuento por qué México tiene el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Vayan a verlo. La democracia estadounidense se sustenta en las elecciones que ellos mismos definen como libres y justas. Las elecciones contribuyen a garantizar la transferencia pacífica y organizada del poder, de los ciudadanos a los representantes electos y de un funcionario electo a su sucesor. En los Estados Unidos hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vamos a analizarlos. El poder ejecutivo es encabezado por el presidente de los Estados Unidos. Este presidente es elegido cada 4 años. Como lo dice la Constitución, este presidente podrá ejercer su mandato solo por 2 periodos consecutivos con su respectiva elección. Esto quiere decir que el presidente puede reelegirse, pero solo por un periodo adicional, para tener la posibilidad de gobernar 8 años. Una vez electo, el presidente selecciona a sus colaboradores, es decir, a su gabinete, el cual debe ser ratificado por mayoría en el Senado. Cualquier ciudadano estadounidense puede ser electo presidente de su país, como es el caso del actual titular del Ejecutivo, Donald Trump, quien no tenía experiencia política. Él era un empresario y hasta una estrella de los reality shows.
Ahora, analicemos al Poder Legislativo. El artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Poder Legislativo se fundamenta en un Congreso bicameral, el cual se compone de una Cámara de Representantes y el Senado. La idea de este sistema bicameral es dotar de contrapesos y frenos al interior del Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo también. ¿Les gustaría que hiciera un programa sobre los congresistas y senadores de los Estados Unidos? Ahí está, díganmelo en sus comentarios. Cada estado tiene 2 senadores, los cuales ejercen sus funciones durante 6 años. Por lo tanto, en los Estados Unidos hay 100 senadores. En el caso de los diputados, o más exactamente los congresistas, a cada estado del país se le asigna un número diferente de legisladores en proporción al número de pobladores que tiene ese estado. La Cámara de Representantes se elige en su totalidad cada 2 años. Esta Cámara cuenta con 435 legisladores. Tanto los congresistas como los senadores pueden reelegirse en su cargo por un periodo más. Ahora revisemos el Poder Judicial de los Estados Unidos. En el título 3 de su Constitución Política se puede leer lo siguiente: se depositará el Poder Judicial de los Estados Unidos en una Corte Suprema y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en los sucesivos. Los jueces tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores continuarán en el ejercicio de sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán en periodos fijos una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su nombramiento. Es decir, también en los Estados Unidos, ser juez de la Corte Suprema, como en México, ministros de la Suprema Corte, equivale a ganar la lotería de por vida. Como ya les había comentado, los estados de la Unión Americana funcionan como pequeños países. Son libres y soberanos, tienen sus propias leyes y sus propias reglas económicas. No es extraño darnos cuenta que lo que es legal en Oregón, por ejemplo, es ilegal en Nevada. Hay estados en que se cobran ciertos impuestos, mientras que en otros no existen tales cobros. Por lo mismo, hay territorios social y políticamente más conservadores, al mismo tiempo que existen otros más tolerantes y abiertos a la diversidad. Lo mismo ocurre con la economía. Hay estados con un progreso muy lento en su crecimiento económico y hay otros que son líderes económicos a nivel mundial. Por ejemplo, el estado de California tiene un poco más de 35 millones de habitantes y ha logrado un Producto Interno Bruto anual de más de 13,000 millones de dólares. California, por sí sola, superó a Francia en el año 2001 y se posicionó como la 5ª economía del mundo. Para tener una mayor referencia, México en los últimos años se ha movido entre los lugares 12 y 14 del mundo en economía, mientras que California está entre la 7ª y la 5ª economía mundial. Así las cosas. Un dato final que me parece importante compartirles. Los Estados Unidos es un país conformado por muchas personas migrantes. Gente de una gran cantidad de países han llegado a ese territorio y han hecho su forma de vida ahí. Por lo mismo contribuyen al desarrollo de su economía y su conformación político-social como país. Por eso no podemos pasar por alto la participación de los migrantes latinoamericanos, mexicanos entre ellos, que han dado forma a esa nación. También les voy a dar 3 datos al respecto. Actualmente los Estados Unidos tienen aproximadamente 325 millones de habitantes, de los cuales 59 millones son de origen latinoamericano. Esto representa un importante 18% de la población total. Digámoslo de otra manera, casi una 1/5 parte de la población estadounidense es de origen latinoamericano. Esta importante población contribuye en el crecimiento y fortalecimiento de ese país. Lamentablemente, los políticos aún no toman en cuenta la importancia de este sector poblacional. Y aunque hay algunos avances en la participación de latinos en puestos de elección y lugares en el gobierno, aún hace falta mayor representatividad. Por cierto, les recomiendo que vayan a ver el video que preparé para ustedes que se titula ¿Cuántos latinos hay en los Estados Unidos?
También quiero recomendarles antes de terminar este video que vayan a ver el capítulo titulado ¿Qué sistema de gobierno tiene México? Para que conozcan esta organización fundamental de nuestro país. La liga aquí se las estoy dejando. Yo por lo pronto les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Dejen sus comentarios y compartan este video a otras personas. Suscríbanse al canal, que nada les cuesta y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y como siempre les pido, pónganle like a este video para que seamos cada vez más comunicreativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.